En pie de página se está publicando una nota en esta alianza que hay con pie de página de periodismo Empower, Claudio Caranza, se publica una nota que es invierte en ahorros de trabajadores en fibras, es decir, fideicomisos que afectan el acceso a la vivienda. Otra vez las AFORES. Cada vez más las AFORES invierten en proyectos de fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, lo que implica más recursos para perpetuar malas prácticas que violentan el derecho a una vivienda digna en ciudades que se están viendo rebasadas por el acaparamiento inmobiliario. Esta dinámica genera un ciclo, dice la nota, donde los trabajadores invierten su ahorro indirectamente y sin su autorización, añado yo, a través de las inversiones de las AFORES en proyectos que podrían afectarles a ellos mismos o a sus vecinos. Ya se encuentra por ahí Claudia Ocaranza, a quien le agradecemos que nos tome la llamada. Claudia, muy buenos días, bienvenida. Ernesto, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, pues Claudia, tremenda nota y otra vez una extraordinaria investigación de periodismo en Power y en esta ocasión a través tuyo. Claudia, cuéntanos de qué va la nota. Claro, con muchísimo gusto y pues como comentabas en la entrada, el reportaje va sobre el crecimiento que han tenido las inversiones de las AFORES en las fibras, estos fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, que en un año, del año pasado a este año, creció 8.7% la inversión de las AFORES en estos instrumentos que sirven pues como inversión, pero también son quienes llevan adelante proyectos que muchas veces resultan dañinos para poblaciones vecinas, para pueblos originarios, como el famoso Mítica, que ya conocemos y que sabemos que ha causado un montón de problemas para las poblaciones vecinas, para el pueblo de Joco específicamente. Sucede que, como decías, nosotros los mexicanos, las personas que ahorramos nuestro dinero en las AFORES, no tenemos posibilidad de saber exactamente en qué fibras está invertido o en qué proyectos de fibras está invertido nuestro dinero. La CONSAR publica cierta información y las fibras por su parte dan alguna, las AFORES, perdón, por su parte, y las fibras también por su parte dan alguna información en sus informes anuales, pero esto, digamos, no alcanza a ser suficiente como para que yo diga, mi Afore está en tal dinero, mi ahorro está en tal Afore, y yo no quiero que esté ahí porque esté invirtiendo en Mítica, por ejemplo, ¿no? Que a mí, en lo personal, me parece un proyecto lamentable y que afecta a la vivienda digna de las personas. Entonces, ¿qué sucede? Pues como mexicanos queremos ahorrar nuestro dinero, pero no sabemos dónde se está ahorrando y puede ser que el mismo dinero que yo estoy ahorrando y que estoy poniendo en mi Afore para que lo administre, ese dinero está siendo invertido en las fibras que están afectando mi propio derecho a la vivienda o el de generaciones futuras o el de mis seres queridos o el de mi familia. Se forma un ciclo, digamos, de poca transparencia, poco conocimiento. Yo no creo que sea una falta de interés de la gente, creo que es más bien como desconocimiento y una falta de intención, tanto de las fibras, las AFORES y de la misma CONSAR, de liberar más información al respecto, que nos podría permitir en algún momento decidir en qué AFORE poner nuestro dinero. Por ejemplo, de las 17 fibras generales que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores o en la Bolsa Institucional de Valores, en la BIVA, solamente 6 de ellas informan de alguna forma, con datos mínimos, pero más que las otras, sobre las AFORES tenedoras de sus certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios que funcionan como títulos accionarios. De ahí en adelante, la información que podemos tener es simplemente lo que la CONSAR publica como datos agregados, por ejemplo, que el año pasado las AFORES invirtieron 125.527 millones de pesos y este año 136.460 millones de pesos, al menos con corte a agosto del año pasado y de este año. Y no hay mucho más información. Esto que genera que no sepamos dónde está nuestro dinero, que no tengamos oportunidad de decidir y también afecta la lucha que ciertas poblaciones hacen por su vivienda, ¿no? Por el acceso a la vivienda, como el pueblo de Joco, o como ya se ha visto en otros ejemplos, en años anteriores, en décadas anteriores incluso, donde las AFORES ponen dinero de los ahorradores en proyectos que resultan que dañan también al acceso a la vivienda, que
que provocan gentrificación, que provocan que la gente tenga que irse de sus hogares porque son proyectos que elevan el costo de vida de una forma pues crítica, que hace que la gente no pueda pagar de pronto esas rentas, ni los comercios, ni los servicios, y generan grandes problemáticas para ciudades que de por sí ya están rebasadas. Ya, Claudia, en esta parte, cuando veo aquí en este trabajo, a la hora que te refieres de que las fibras deben asegurar una vivienda adecuada, ¿de qué manera estos fideicomisos podrían asegurar eso, Claudia? Digamos, una responsabilidad de todas las partes, ¿no? De las fibras, de las AFORES y de la propia CONSAR y de las propias reguladoras y autoridades mexicanas que regulan la vivienda. Hay expertas y organizaciones internacionales como The Shift que se dedican precisamente a investigar y a proponer cambios para una vivienda digna y una vivienda adecuada. Y precisamente The Shift propone en un documento que tienen, en un informe, que debería de regularse mucho más la inversión institucional y la actuación de estos instrumentos como las fibras. ¿Cómo podría hacerse esto? Pues, por ejemplo, que sí se invierta, que las AFORES, que son inversiones institucionales, sí inviertan dinero en las fibras o en estos complejos, pero que se haga de una forma mucho más responsable y mucho más controlada. Que se garantice que la gente que vive ahí va a poder seguir pagando su renta a largo plazo, que cierta parte de las construcciones se dediquen a vivienda realmente popular, ¿no? O a vivienda de bajo costo, y no solamente una práctica que me contaban que hacen en general en el sector inmobiliario, es que lo ponen como vivienda de bajo costo, pero lo que hacen es que entonces todos los acabados adentro del departamento, de los edificios, son de lujo, y eso es lo que hace que los precios suban, y entonces deja de ser de bajo costo. Es decir, se necesitan muchos más controles, más allá de, no sé, de que se cumplan con criterios de responsabilidad social o ambientales y de social y gobernanza, que es digamos, como un movimiento que viene llegando a México desde hace varios años, que incluya que las fibras y las AFORES inviertan hagan construcciones y que las AFORES inviertan en proyectos que cumplan criterios ambientales, sociales y de gobernanza corporativa, pero la conversación tiene que ir más allá, tiene que ir sobre controles, precisamente, sobre controles que impliquen que la gente que ya vive ahí no sea desplazada de una forma injusta, ni en el momento presente, ni en un futuro, ¿no? Que la zona no cambie tanto su forma de relacionarse con el resto de la ciudad, que de pronto la gente que vive ahí ya no pueda pagar estar ahí. Eso solamente se logra con controles. Ya, pues Claudia Caranza, te queremos agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada. Pues sí, es un dato importante que estás colocando, y sobre todo también este papel que están jugando, la dinámica que tienen las AFORES y las fibras, donde las primeras, como bien señalas, están inyectando a las segundas, pero también tiene que ver con la toma de decisiones en estas políticas inmobiliarias que se asumen, y ya no solamente en la Ciudad de México, sino en el país entero. Sí, exactamente. Esto lo podemos ver en un contexto, o sea, el reportaje lo podemos entender en un contexto de todo lo que está pasando con el plan de ordenamiento territorial en la Ciudad de México y en otros estados también del país, donde estas construcciones cada vez ganan más terreno y ganan facilidades. Tienen, por ejemplo, las fibras no pagan impuestos si cumplen ciertas condiciones, pero digamos es muy fácil y tienen muchas facilidades. Y la cantidad de dinero que tienen las fibras a través de las inversiones de inversionistas institucionales es mucho más grande de lo que jamás va a poder tener un pueblo como el pueblo de Joco o una organización que esté en contra de estas edificaciones, ¿cierto? Entonces justo lo que se propone es que haya más controles y pues que realmente se consulte a la gente en este tipo de movimientos o de cosas necesarias como el plan de ordenamiento territorial, que por ejemplo los planes de mitigación realmente se cumplan y sean verdaderos planes de mitigación. Algo que me comentaban es que para Mítica, por ejemplo, se suspendió que se cerrara la calle de Real Mayorazgo, y aún así, aunque ganaron esa suspensión, ya se había cerrado.
Pero esa acción fue propuesta por Fibra 1, que es la fibra que construyó Mítica, como un plan de mitigación, cuando en realidad no es un plan de mitigación. Yo no sé, Ernesto, si tú has pasado, y la gente que nos está escuchando y viendo, si han pasado últimamente por esa zona de Churubusco y Mítica y Plaza Coyoacán y esa zona, de por sí no era una zona fácil de transitar, ahora se volvió imposible, tanto para los peatones como para los automovilistas, y ya no pensemos en la gente que está ahí, ¿no? Gente que tenía una forma de vida, que tenía forma de cruzar de un lado a otro de manera fácil, eso se acabó, porque ahora tienen que atravesar Mítica. Recientemente ganaron un amparo que hace que se suspendan todas las obras sin una consulta adecuada al pueblo de Joco. Eso, a pesar de que ya existe el centro comercial de Mítica, les favorece al pueblo de Joco porque el plan es que Mítica tenga 10 torres más al menos y van a hacer se supone o se escucha por ahí que se va a hacer una reconversión y una restauración de la Plaza Coyoacán que está al lado, que se van a usar más terrenos. Es decir, la cosa no acaba acá, ¿no? Pareciera que con la inauguración del centro comercial de Mítica ya se ganó, pero no, o sea, se ganó esa parte, pero falta todavía parte de ese desarrollo y todavía la gente está inconforme y todavía esto debería de ser discutido en el plan de ordenamiento territorial. Vemos lo que está pasando en Xochimilco, es decir, no es una cosa exclusiva ni de una ciudad, ni de un estado, ni de una zona, como tú comentabas. Exacto, exacto. Pues así es, mi querida Claudia Ocaranza, de Periodismo en Power. Te quiero agradecer que me hayas tomado la llamada. Gracias por aguantarme un ratito más. Te mando un fuerte abrazo, Claudia, y ahí seguimos al habla. Al contrario, muchísimas gracias, Ernesto, por la invitación a estos espacios que son tan importantes. Y solamente recordar que pueden visitar la nota tanto en Periodistas de a pie como en República también, y en empowerllc.net, guión periodismo, y en nuestras redes sociales, @empowerllc. Muchísimas gracias, Ernesto. Fuerte abrazo. Gracias, Claudia.